Hay personas que conociste hace meses, quizás hace años, y que siguen ocupando espacio en tu memoria de una forma que no decidiste conscientemente. No porque hayan hecho algo extraordinario en el sentido objetivo, no porque la conversación que tuviste con ellas fuera la más importante de tu vida, sino porque algo en esa interacción se instaló de una manera que la mayoría de los intercambios no logra. Algo quedó. Y hay personas con las que pasaste más tiempo, con las que tuviste conversaciones más elaboradas, más útiles, incluso más profundas en términos de contenido, y sin embargo no dejaron ese residuo. Están en la memoria como eventos, no como presencias. La diferencia entre esos dos tipos de impacto no está en lo que se hizo ni en lo que se dijo. Está en algo que ocurrió a un nivel más fundamental que el contenido de la interacción. Está en una regla psicológica muy específica que determina qué queda y qué no queda en la memoria y en la experiencia de los demás. Y hoy vamos a entenderla con precisión. La regla se llama efecto de transferencia emocional diferida y funciona así. Las personas no recuerdan principalmente lo que ocurrió en una interacción. Recuerdan el estado emocional en el que se encontraban al final de ella y durante las horas siguientes. Y ese estado, más que cualquier evento específico, es lo que determina cómo se codifica la experiencia completa en la memoria a largo plazo. Esto tiene una implicación enorme que la mayoría de las personas pasa completamente por alto. No se trata de crear el momento más memorable durante la interacción, se trata de cómo termina y qué deja. Porque el estado emocional del cierre y del periodo posterior es el que tiñe retroactivamente toda la experiencia. Una interacción que tuvo momentos brillantes, pero que cerró de forma plana, se recuerda como plana. Una interacción que fue sencilla, pero que cerró dejando algo específico, se recuerda como algo especial. La neurociencia de la memoria ha documentado esto de forma extensa. El hipocampo, que es la región cerebral responsable de consolidar la memoria a largo plazo, prioriza las experiencias que tienen una firma emocional clara en el momento del cierre. No las más largas, no las más elaboradas, no las más impresionantes objetivamente. Las que dejaron un estado emocional particular cuando terminaron. Si este análisis te está siendo útil, suscríbete al canal ahora. En Mundo Seducción seguimos explorando estas dinámicas cada semana con profundidad real y sin simplificaciones. ¿Qué estados emocionales son los que generan ese tipo de memoria? No es felicidad genérica, no es haber pasado un buen rato. Son estados mucho más específicos que la mayoría de las interacciones cotidianas no producen. El primero es la expansión, la sensación de haber pensado algo que normalmente no piensas, de haber llegado a un lugar de tu propio pensamiento que no visitas con frecuencia. Las personas que generan presencia inolvidable tienen la capacidad de hacer preguntas o crear condiciones que llevan al otro a ese territorio de pensamiento expandido. No lo hacen a través de contenido brillante, lo hacen a través de la calidad de su atención y de la especificidad de lo que notan en el otro. El segundo estado es la autenticidad, la sensación de haber podido ser uno mismo de una forma más completa que en la mayoría de las interacciones. Esto requiere que la persona con quien hablaste haya creado, de forma más o menos consciente, un espacio donde las versiones editadas de ti mismo no fueran necesarias, donde pudieras decir lo que realmente piensas, sentir lo que realmente sientes, mostrarte como realmente eres, sin el trabajo de gestionar la impresión constantemente. Esa experiencia es tan escasa y tan bienvenida por el sistema nervioso que cuando ocurre se registra con una nitidez especial. El tercero es el de haber importado, no en el sentido grandioso, en el sentido concreto y simple de que lo que dijiste fue genuinamente recibido, que la persona frente a ti prestó una atención que no es la atención de cortesía que se da para ser amable, sino la atención real de alguien que encuentra genuinamente interesante lo que tiene enfrente. Ese estado, la experiencia de haber importado a alguien en un momento específico,
es uno de los más nutritivos que puede generar una interacción humana. Y los cerebros recuerdan las fuentes de ese estado con una claridad especial. Vamos a algo que conecta todo esto con lo que vimos en videos anteriores, porque hay un hilo que corre a través de todos estos conceptos. Los tres estados que generan presencia inolvidable, la expansión, la autenticidad y la experiencia de importar, son el resultado de exactamente lo mismo que ya hemos explorado desde distintos ángulos. Una persona que no está usando la interacción para gestionar su propia imagen o para conseguir algo para sí mismo, sino que está genuinamente presente y genuinamente orientada hacia el otro. Cuando alguien está orientado de esa forma, la expansión ocurre de forma natural, porque sus preguntas nacen de curiosidad real. La autenticidad del otro emerge porque no hay juicio percibido que la reprima. Y la experiencia de importar es inevitable, porque la atención genuina, la atención que no está dividida entre el otro y la gestión de uno mismo, es exactamente lo que genera esa experiencia. Todo converge en el mismo punto, y ese punto es tan simple de enunciar y tan profundamente difícil de sostener en la práctica, que vale la pena decirlo con claridad una vez más. La presencia inolvidable no se construye haciendo cosas memorables. Se construye estando completamente presente con la persona que tienes enfrente, sin agenda propia, sin gestión de imagen, sin necesidad de que la interacción produzca algo específico para ti. Vamos a los errores más frecuentes porque hay formas populares de intentar ser más memorable que no funcionan, o que funcionan solo superficialmente. El primero es intentar crear el momento memorable de forma consciente. La broma que se prepara de antemano. El comentario diseñado para impresionar, la historia elaborada para dejar huella. Todo eso puede crear un momento que en el instante se percibe como memorable, pero que rara vez genera el tipo de residuo emocional que hace que alguien piense en ti días después. Porque lo preparado tiene una calidad diferente al espontáneo, y esa diferencia se percibe aunque no siempre se pueda articular. El segundo error es invertir el esfuerzo en el inicio de la interacción en lugar de en el cierre. La mayoría de las personas invierte más energía en cómo empieza una conversación importante que en cómo termina. Pero dado el efecto de transferencia emocional diferida, el cierre tiene un impacto desproporcionado en cómo se va a recordar todo lo que vino antes. Una conversación mediocre con un cierre que dejó algo específico se recuerda mejor que una conversación brillante con un cierre plano. El tercer error es confundir intensidad con profundidad. Las interacciones muy intensas, las dramáticas, las que tienen mucha carga emocional, se recuerdan de forma nítida, pero no siempre generan el deseo de repetirlas, ni la asociación positiva que hace que alguien piense en ti con calidez. La profundidad genuina, la que viene de una presencia real y de una conexión auténtica, genera un tipo de memoria diferente, más tranquila en su superficie, pero más duradera y más positiva en su asociación. ¿Cómo se trabaja la regla del efecto de transferencia emocional diferida de forma concreta? Lo primero es prestar atención a cómo cierras las interacciones importantes, no en el sentido de preparar una frase de cierre brillante, sino en el sentido de no terminar de forma plana o abrupta lo que empezó con presencia real. El cierre de una interacción es una oportunidad de consolidar el estado que se generó durante ella, de dejar al otro con algo específico que se lleve. Ese algo no tiene que ser una revelación ni un momento especial. Puede ser tan simple como un reconocimiento genuino de algo específico que el otro dijo o mostró durante la conversación. Lo segundo es desarrollar el hábito de terminar las interacciones un poco antes de que se agoten. Hay un punto en cualquier encuentro donde la energía y la presencia están en su nivel más alto, y hay un punto posterior donde empiezan a declinar. Terminar cerca del punto alto, cuando el estado emocional todavía tiene calidad, deja un residuo diferente que terminar en el punto de declive. No siempre es posible ni necesario, pero cuando es posible,
La diferencia en cómo se recuerda el encuentro es notable. Lo tercero, y esto es lo más importante de todo lo que vimos hoy, es recordar antes de cada interacción que importa que el objetivo no es crear un momento memorable. El objetivo es estar completamente presente, ser genuinamente curioso, ver realmente a la persona que tienes enfrente. Cuando eso ocurre, los momentos memorables no se crean, simplemente aparecen. Y los que aparecen de esa forma son los únicos que dejan el tipo de residuo que hace que alguien piense en ti días después de que te fuiste. Para cerrar, hay algo que sintetiza todo lo que vimos en este ciclo de 4 videos y que vale la pena decir de una vez con claridad. La mentalidad que genera respeto, la inteligencia que influye sin convencer, el valor que no se deteriora y la presencia que se vuelve inolvidable son 4 ángulos del mismo fenómeno. Todos apuntan hacia la misma dirección, hacia una persona que ha llegado a un punto donde sus necesidades de validación externa son lo suficientemente bajas como para que la mayor parte de su atención y su energía esté genuinamente disponible para el mundo que la rodea. Esa disponibilidad, cuando es real, genera todo lo demás de forma natural. El respeto llega solo. La influencia aparece sin buscarla. El valor se mantiene sin esfuerzo. La presencia queda, no como resultado de haber aprendido cómo comportarse, como el reflejo natural de alguien que ya no necesita que el mundo le confirme quién es, para actuar desde ese lugar con total libertad. En el próximo video vamos a explorar algo que abre un capítulo completamente nuevo de este trabajo. Cómo todo lo que hemos construido internamente se traduce en la forma en que te relacionas con las personas que genuinamente te importan, y por qué las relaciones más profundas no son las que exigen más, sino las que requieren menos gestión. Dale clic cuando termines este.